Por ahí desempolvando mi colección me encontré con un artículo que viene en una revista metalera de los 80s donde relatan la experiencia de un reportero que vivió la gira en un aspecto diferente lleno de conflictos y rivalidades. Además de este tema casi no hay nada de información, es por eso que les transcribo el artículo, espero les guste. Harry Doherty vivió la experiencia de viajar en la gira americana dentro de Estados Unidos que llevaron Queen y Thin Lizzy, ya a 32 años de esta gira. El reportero. Cuando lo piensas ahora, parece todo bastante irreal. En esa época a principios de 1977, lo mío resultaba ser Queen y Thin Lizzy. Yo era un joven periodista en las filas del Melody Maker, y llevaba apostando fuerte por esas dos bandas británicas desde hacía unos cuantos años. Y ambas lo habían conseguido. Queen acababan de editar A Day at the Races, mientras que Lizzy seguían celebrando el éxito de Jailbreak vía su no menos dorado Hold Me the Fox. Y en ese momento llegó la noticia, Queen y Thin Lizzy iban a tocar juntos por Estados Unidos. ¿Me gustaría salir con ellos de carretera? ¿Es católico el Papa? ¿Son los Kennedys pacifistas? La respuesta era, inevitablemente, que sí. Por supuesto que la razón por la que escribo esto es porque dos de mis grupos favoritos han desaparecido para siempre. La muerte ha sesgado sus carreras. Phil Lynott era mucho más que un 50% de la fuerza creativa de Thin Lizzy. Freddie Mercury era, asimismo, bastante más que un 25% dentro del jugo de Queen. Yo me uní a la gira en la costa este americana durante un crudo invierno. En esos momentos, me sentía suficientemente orgulloso de estar en muy buenas relaciones con ambos grupos y me acuerdo de pensar, si uno se muestra muy superior al otro encima del escenario puede resultar ciertamente embarazoso. ¿Cómo voy a mostrarme diplomático? Luego volvería al Melody Maker para transcribir y recordar cómo me lo había pasado en la gira de mis sueños. Lo que sigue son pequeños fragmentos de ese artículo y requiems en homenaje a las muertes de Mercury y Lynott, seguramente dos de las más poderosas fuerzas que el rock ha conocido en toda su historia, y dos de las razones por las que yo me metí en un primer momento en esta gran profesión. Enero, 1977. A mi derecha están Queen, maestros de las grabaciones, la banda de los 70. A mi izquierda se sientan Thin Lizzy, actualmente la fuerza más potente del rock británico y en forma, por lo que en directo eran intocables. Y aquí, en Estados Unidos, están en un mismo cartel. Era el Queen Lizzy Tour of the Americas 1977. El paquete rockero capaz de llevarse por delante a cualquiera. Queen siempre habían tenido un lugar en sus corazones para la música de Phil Lynott y su banda. La historia dice que hacía unos años ellos insistieron en que Vagabond of the Western World, la antigua colección de clásicos de Lizzy, fuera colocada durante sus sesiones fotográficas para ayudarles a relajarse. Lizzy mantenían un respeto similar por Queen. Lynott pensaba que eran el grupo que, más que ningún otro, había ayudado a introducir la música de los 70. Enero, 1992. Me acuerdo que la gira fue elucubrada después de que Lizzy tuvieran que cancelar sus propias actuaciones, luego de un pequeño contratiempo por culpa de que Brian Robertson se hirió en varias arterias de su mano derecha. En una recepción en los Advision Studios para el lanzamiento de A Day at the Races el anterior noviembre, ambos grupos ya hablaron de ello. Queen necesitaban un telonero. Lizzy necesitaban una gira. Alquilaron a Gary Moore para que sustituyera a Robertson. Y yo me encontré metido como reportero en medio de tan gloriosa eclosión. 1977. Roger Taylor nos habló de la relación entre ambos grupos. Habría una docena de grupos que querían hacer la gira, pero pensábamos que Lizzy se adaptaban mucho mejor que todos los demás a nuestra audiencia, y que seguramente de todos modos también eran mucho mejores que todos los demás. Me refiero a que no vale la pena ponértelo fácil a ti mismo. Vamos, metamos a un cantante de folk para telonearnos. Este era un tour muy válido. Si yo fuera un rockero de pro habría ido a ver este show si se hubiera acercado a mi ciudad. Sin ninguna duda. Scott Gorham. Obviamente había un poco de competición, pero no estaba en nuestra mente el salir cada noche a rompernos el culo contra Queen. Ensayamos a aplastar a la gente y a ganárnosla porque eran público básicamente de Queen, a pesar de que estoy seguro de que nosotros también vendimos un montón de entradas para esa gira. 1992. Mentiras, por supuesto. Era un codo con codo. Hay solo un paso entre el amor y el odio, y estas dos bandas en particular combatieron por su oportunidad. Phil Lynott podría decirme que no había ningún tipo de competición, una frase que seguro finalizaría con un leve guiño a la irlandesa. Esto era una cumbre a mamporros anglo-irlandesa teniendo lugar en la costa este de Estados Unidos.
1977. Me uní a la gira Queen/Litchi en Nueva York para sus conciertos en el Madison Square Garden, en el Coliseum de Nassau, en el Syracuse Civic Centre y, finalmente, en el Boston Garden. Era la primera gira de Litchi por la costa este americana. Por culpa de una serie de desgracias, primero la hepatitis de Lynott y luego la mano herida de Robertson, nunca habían conseguido llegar a Nueva York, ni a los estados de sus alrededores, hasta esa última semana. Podía oler esa decepción en los camerinos del Madison Square Garden, cuando me contaban que no se le había hecho justicia a su música. La banda no estuvo nunca a su nivel. Y la decepción fue tal que Litchi no saldrían ni tan siquiera para hacer un bis. Pensaban que no se lo merecían. Syracuse, en el estado de Nueva York, fue otro de los conciertos donde Litchi no funcionó como se esperaba de ellos. Pero para esta banda, un concierto de bajo nivel predecía siempre uno de excelente, y fue significativo que en las noches que siguieron al Garden y a Syracuse, Litchi realizarán conciertos de auténtica agresividad y cólera. Y esto fue lo que sucedió en el concierto del Coliseum de Nassau, otro más delante de unas 20.000 personas, todas auténticos fans de Queen, donde Litchi fueron forzados a realizar un durísimo trabajo para ganarse el apoyo de la gente, una oportunidad en la que prosperarían. Simplemente supieron cómo someter a la audiencia. Litchi consiguieron sobrepasar el éxito alcanzado en Nassau 3 días después, en Boston, una ciudad donde nunca habían tocado anteriormente, y aparte del tema de Boys Are Back in Town, no estaba nada familiarizada con su música. Al final de su segunda descarga, Massacre, se sintieron como si ese fuera su concierto. Lynott, por una vez, mostraba una mayor agresividad y cautivaba al personal con su dureza. Había sido un show ciertamente excelente para Litchi. No había peligro real de que aplastaran a Queen porque estaban tocando delante de su propio público. Pero iban a hacer que Queen trabajaran más duramente de lo que habrían tenido que hacer. 1992. Esa opinión sobre el concierto de Boston estuvo presente en mí durante algún tiempo. Unos meses después me encontré en Londres con Brian May, que me pegó la bronca por decir que Litchi les habían dado una buena paliza en escena. Estaba fanfarroneando en la puerta del Rainbow Theatre de Finsbury Park que yo me había ido antes de que iniciaran su concierto con Litchi y que como me había advertido a decir que les habían dado semejante paliza en Boston. Luego me enteré que Queen tenían a Boston como su ciudad favorita. Queen rompieron en Estados Unidos vía Boston, que es asimismo el hogar de otros de sus grandes amigos, Aerosmith. Desde entonces Brian y yo lo olvidamos, menos eso espero. 1977. Queen lo pasaron un poquito mal con las críticas de los periodistas americanos de rock, pues en esta ocasión la gran mayoría optaron por Litchi como sus favoritos de la gira. La prensa local ha estado casi totalmente en contra nuestra, nos explicó Brian May. Pero es muy impredecible. No sé si ni siquiera entendían de música. Aunque ciertamente a mí me parecía que no mucho. 1992. Mirándolo de manera retrospectiva, este fue el año en que la prensa, la musical, por supuesto, se giró en contra de Queen. Fue el año del punk y la maldición de cualquier cosa que estuviera grabada en más de 8 pistas. Queen fueron la primera diana. Pero, luego vino la gran tormenta. 1977. Brian May y Roger Taylor, en particular, se han hecho muy amigos de los Litchi, y a menudo salen de copas juntos después de los conciertos. Taylor es un auténtico rockero de pro, pero May es una persona mucho más tranquilita y parece disfrutar de su relación con Litchi porque, para él, es estar en contacto con una banda hard rock. May y Lynott lo pasan muy bien juntos. May tocará en el disco en solitario de Phil. 1992. Incluso llegó a rumorearse extensivamente en cierto momento que May, no solamente tocaría en el disco en solitario de Phil, sino que también tocaría la guitarra en los subsiguientes álbumes de los Litchi. Ninguno de los dos planes llegó a materializarse, el primero a causa de los distintos rumbos de trabajo y el segundo por la muerte de Phil. 1977. Freddie Mercury y John Deacon permanecían totalmente independientes. Deacon con su mujer y su hijo acompañándole de gira, y el otro, con su natural inaccesible. Mercury, de todos modos, sigue jugando el papel de estrella, y es extraño verle incluso por el aeropuerto, ni siquiera aparece con el resto de la banda que sigue al lado de los Litchi. Freddie siempre estará en otro extremo de la sala, acompañado por el amigable masajista de su vecindario y de otras amistades. 1992. Sobre esta época de no volver a hablar con la prensa, en especial con la prensa musical. Me acuerdo de cómo me lo echó en cara en esa misma gira. Fue en una recepción en el concierto del Madison Square Garden.
Yo le había entrevistado en diversas ocasiones previas. Se acercó a mí y me dio una palmadita en el culo. Harry, cariño, me dijo, lo siento mucho pero no puedo hablar contigo. No es nada personal, amor. He decidido no hablar con nadie nunca más. Creo que esa fue una de las últimas declaraciones que Freddie Mercury haría a la prensa musical. 1977. Esta gira americana mostraba a Queen como a unos grandes showmen. El set estaba muy equilibrado, y se apartaba, por vez primera, de los recuerdos claros de su producción discográfica. Nos hemos pasado mucho tiempo no solamente cambiando show, sino que también realizando esas pequeñas adaptaciones a las demandas de mayores locales, era necesaria una psicología muy distinta y cambiar la forma de funcionar en escena. Solíamos pensar que al tocar en sitios mayores perderíamos intimidad. Queremos abarcarlo todo y, por ello, tratamos de montar un concierto completamente equilibrado. Sé que mucha gente espera de nosotros que hagamos un set muy directo y rockero, hay que defender las cosas en las que crees, y pienso que al final, si lo haces, la gente lo aprecia. De modo que en esta gira, Queen interpretaron canciones con las que nunca anteriormente se habían atrevido, debido a una mayor capacidad técnica, con grabaciones y millones de voces. De ahí la llegada a escena de Somebody to Love, Millionaire Waltz, You Take My Breath Away y, por supuesto, la extensa y no recortada versión de Bohemian Rhapsody. De los conciertos que yo presencié, el mejor de todos para Queen fue el del Madison Square Garden, donde se mostraron llenos de fuerza y confianza. Mercury estaba en una gran forma. En Nassau, la noche siguiente, la cosa fue un tanto extraña, había una audiencia más joven y no creo que la banda quedara excesivamente complacida con su actuación. Syracuse estuvo bien, y en Boston cualquiera que hubiera salido después de los centellantes Litzy hubiera parecido flojo. Aunque luego la respuesta fue igualmente salvajemente positiva. De forma que ahí lo tienes. Pienso que es la gira más importante en todo el mundo en estos momentos. Después de 4 conciertos quedé totalmente extasiado. 1992. Diplomáticamente hablando ambos ganaron. Fue la mejor gira de ese año, y de los venideros. Y ahora, esos dos grandes grupos de cariz mundial han dejado de existir. Veremos lo que nos depara el futuro. Os deseo un buen año.